Les dijimos que esta semana va a ser una semana muy, muy movida, ¿sí? Vamos a tener el tema de la baja del precio del petróleo, vamos a tener la cuestión del lockout sojero, vamos a tener seguramente, como dijo Nico Lantos, el envío del proyecto por aborto seguro, legal y gratuito al Congreso, pero tenemos también un tema fundamental y que todavía no hay noticias por lo menos detalladas, que es la reforma judicial, ¿sí? ¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que va a pasar con eso que planteó Alberto en la apertura de sesiones legislativas? Y un tema importante dentro de esa reforma, que es lo que viene planteando y escribiendo Horacio Berbisky, que es qué va a pasar con la Corte Suprema. Y si es posible pensar una reforma judicial en serio, sin cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema. Horacio. Mi opinión personal es que la reforma debería empezar por la Corte Suprema. Que sin eso va a ser muy difícil el resto. Claro. Porque ahí hay focos de corrupción y de resistencia muy fuertes. Y sin la actitud de la Corte Suprema, todas las barbaridades que han ocurrido en los últimos años no hubieran sido posibles. No hay lawfare sin Corte Suprema. Además, en este momento en la Corte Suprema está circulando un voto del presidente del tribunal, Carlos Fernando Rosenkrantz, en una causa que es una disputa entre la AFIP y una tabacalera. En la Argentina el mercado del tabaco está concentrado en dos grandes empresas, una británica, que es British Tobacco Nobleza Picardo, digamos, esos eran los nombres de las fábricas argentinas que British Tobacco fue absorbiendo, ¿no? Y la otra es norteamericana, Philip Morris, Mazalín Particulares, que son también las marcas locales que a partir de la década del 60 fueron absorbiendo estos pulpos. Esas marcas llegaron a tener el 90% del mercado. En la crisis del fin de siglo, en el conurbano bonaerense, apareció una tabacalera pequeña, que se llama Tabacalera Sarandí, que comenzó a morder porciones mínimas de ese mercado con marcas low cost, marcas muy baratas, que le permitieron hacerse un nicho, digamos, mientras el 90% seguía en manos de los dos grandes pulpos. Pero en el año 17, el gobierno de Macri decidió poner fin a este escándalo y reforzar el predominio de los dos pulpos. Y entonces envió al Congreso un proyecto que fue aprobado de ley de impuestos internos, por el cual, para simplificar, le rebajó los impuestos a las grandes tabacaleras y se los aumentó a la pequeña. Está muy bien, como corresponde. Pero así directamente, con lo cual la posibilidad de competir de esa empresa y de otras pequeñas se redujo seriamente. Bueno, esa tabacalera consiguió una medida cautelar en la justicia que suspendió la vigencia de esa ley impositiva, y la AFIP apeló y llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia. Es un tema de escaso interés para el Estado. Los montos involucrados no son muy significativos, pero sobre todo es un tema que interesa a las grandes tabacaleras, es decir, que figuran en el expediente como lo que se denomina tercero interesado. Es decir, la acción es la AFIP contra Tabacalera Sarandí, pero hay terceros interesados que son British Tobacco y Philip Morris, porque ellos son los beneficiarios o los perjudicados según cuál sea la decisión. Esto no es una sentencia definitiva, es una medida cautelar. Además, las medidas cautelares vencen a los 6 meses contra el Estado desde la última reforma. Es decir, que era el caso ideal para que la Corte Suprema dijera: no intervenimos porque no tiene gravedad institucional, no es sentencia definitiva. Sin embargo, el presidente de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz, decidió intervenir.
y ordenó al secretario de la Secretaría de Impuestos, Gustavo Naveira, que pidiera un dictamen a la Procuración General. Y la procuradora Laura Monti, que tiene un récord muy interesante de fallos a favor de las grandes empresas en distintos casos, dictaminó en contra de la tabacalera Sarandí a favor de British Tobacco y de Philip Morris. Y Rosenkrantz escribió el primer voto sobre la base del dictamen de la procuradora. Ahora, no solo en esta causa la Corte no debería haber intervenido, sino que Rosenkrantz debería haberse excusado. ¿Por qué? Tanto en una de las grandes tabacaleras como en la otra hay personas vinculadas estrechamente con Rosenkrantz. En el caso de British Tobacco, los que firman son Carlos Tarsitano, que es socio de Gabriel Bouzat, que es el socio histórico de Rosenkrantz. Y en el caso de Philip Morris, el estudio que atiende históricamente los casos de Philip Morris es Marval, O'Farrell y Mayral, el más grande del país, donde este año entró a trabajar la hija de Rosenkrantz, Julieta. Mira. Él anunció que se iba a excusar en los casos de este estudio. Pero ¿qué es lo que hicieron? Subcontrataron con otro estudio para que en este caso no figuren. Fuera un abogado Greenberg, que puso, después de muchos años de trabajar atendiendo a Philip Morris en Mayral, O'Farrell y Marval, puso su propio estudio y él es el que firma. Es decir, por una vía o por la otra, Rosenkrantz no podía votar. Bueno, además, Philip Morris tiene la fábrica principal en Goya, Corrientes, de donde es Rosenkrantz, que ha declarado que Corrientes es su lugar en el mundo. Cada uno tiene su lugar en el mundo. El de él es Corrientes. Y Philip Morris está amenazando con cerrar la planta y despedir a los trabajadores si no se anula este beneficio impositivo para el pequeño competidor. Bueno, es un escándalo más de Rosenkrantz, uno más, una mancha más que le hace al tigre. Pero a mí lo que me interesaba, y lo hice en la nota de ayer en el Coetal, era escotejar esta actitud con la que la Corte tiene en otros casos en los cuales sí hay comprometidos cuestiones constitucionales, que son, por ejemplo, los 13 recursos extraordinarios presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 6 causas distintas, firmados por su abogado Alberto Beraldi, por infracciones al debido proceso y al derecho de defensa. Bueno, estas causas se van acumulando desde el año 18, ya va por su tercer año, y la Corte no sabe, no contesta, se hacen los distraídos. Ustedes recordarán que cuando estaba por comenzar la audiencia pública del juicio de vialidad, hubo uno de estos recursos que presentó la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde pedía que se suspendiera el comienzo de la audiencia pública porque había una cantidad de recursos que ella había presentado por inconstitucionalidades, violaciones al debido proceso y al derecho de defensa que no habían sido respondidas. Y la Corte pidió el expediente completo al tribunal, con lo cual se suponía que se suspendía la iniciación porque la causa la tenía la Corte. Bueno, el gobierno de Macri le organizó una algarada a la Corte, unas 200 personas que fueron a gritar en contra de la Corte, y la Corte devolvió el expediente y se lavó absolutamente las manos, con la idea de que no es sentencia definitiva. Entonces, que la juzguen violando todos sus derechos, todas sus garantías, que la condenen, y después la Corte revisará si eso estuvo bien o estuvo mal. Bueno, es un doble estándar notable, y esas son las cosas por las cuales yo creo que
la reforma de la justicia que plantea el gobierno de Alberto Fernández tiene que comenzar por la Corte Suprema. Y después podemos hablar un poco más tarde en qué podría consistir la reforma de la Corte. Dale.